Vamos así entonces con la programación académica de la tarde de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría de la prueba en el proceso penal de corte acusatorio, una mirada estructural a raíz de los cambios del sistema procesal a cargo del doctor Néstor Henry Gutiérrez Miranda, director del Centro de Estudios Jurídicos en Juicios Penales de Perú. Debo aclarar que el doctor iba a estar de manera presencial, pero tuvo un inconveniente en el itinerario y está virtualmente desde Bogotá. El doctor Néstor Henry Gutiérrez Miranda es abogado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Perú. Tiene estudios de maestría en Derecho Procesal y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad de Medellín, República de Colombia, estudios de especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia, Italia. Profesor de la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Alas Peruanas, filial Juliciaca. Director del Centro de Estudios Jurídicos en Juicios Penales. Socio director de la firma Gutiérrez Miranda Abogados, firma especializada en litigios penales, Derecho por la Universidad Nacional del Rosario, Santa Fe, República de Argentina. Bienvenido, doctor Néstor Henry Gutiérrez Miranda. Doctor Néstor Henry Gutiérrez, ¿me escucha? Sí, ¿me escuchan correctamente? Sí, doctor, correctamente. Bien, muchas gracias. Bien, puedo, dar mis primeras palabras de agradecimiento, en primer lugar, al Tribunal Superior de Medellín por la cordial invitación, asimismo al doctor Leonardo Cerón, un distinguido juez de allá de Colombia, y en general pues a todas las personas que hacen posible estas hermosas jornadas con respecto al derecho procesal. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Y, bueno, darme la oportunidad también de poder proyectar algunos temas que es sumamente importante en esos tiempos del derecho procesal penal, en tiempos de apogeo del sistema acusatorio. Bien, doctor, usted me indicará para poder empezar la sesión de hoy día. Sí, doctor, el auditorio está dispuesto para su ponencia. Correcto. Bien, no sé si me pueda apoyar con unas diapositivas que he preparado, lo he mandado a la organización. Ya las vamos a poner, doctor. Correcto, muchísimas gracias. Con gusto. Bien, pues bueno, vamos a empezar justamente con el tema que nos convoca para hoy día. El tema es la teoría de la prueba en el proceso penal de corte acusatorio, una mirada cultural a raíz de cambios de sistemas procesales. En un video de capacitación ya hace mucho tiempo, cuando el Perú entraba justamente adquiriendo este nuevo Código Procesal Penal, que lo tenemos nosotros de la década de los años 2004, a todos los peruanos, tanto a los abogados, a los jueces, fiscales y a todos los que ejercían esta noble profesión, nos enseñaban a cómo litigar con un video muy conocido acá en el Perú. Era la Academia de la Magistratura, que era la academia que capacitaba justamente a todas estas personas que estaban dentro de la Administración de Justicia. Y en ese video se llamaba Los dilemas éticos de un juez. Y en ese video se puede apreciar a un joven abogado con pocos años de experiencia laboral como abogado independiente, de nombre César Montalvo.
y que ocupa el cargo de juez producto de una recomendación que le asigna su profesor de Derecho de la universidad llamado Alfredo Rivas Plata. La radiografía de ese vídeo se basa en la situación complicada del Nobel juez cuando se enfrenta a la resolución de una controversia del llamado caso Leo, controversia que ameritaba la calidad de no ser archivada. Pero como el diablo todo lo añasca y otorga debilidades con respecto a los goces dinerarios, a los regocijos, a los ascensos y a las condecoraciones, ello producto de la corrupción, aparece su profesor que le había recomendado para ocupar el cargo de juez suplente para decirle que archive el caso materia de discusión. Caso que no ameritaba, no ameritaba ser archivado por los hallazgos y las diligencias realizadas en la investigación, y más por el contrario, tenía la fe de ratas de otorgarse una sentencia favorable a la parte agraviada y por consiguiente solucionar ese conflicto intersubjetivo de intereses. Lo cierto, y para efectos de la sentencia, ese profesor Alfredo Rivas Plata, quien era un juez, digamos, en escala mayor era un juez supremo, insiste y persuade manifestando palabras de despido y poco morales de un magistrado. Palabras que les voy a señalar, ¿no? Este profesor Alfredo Rivas Plata se dirige a este noble abogado y le dice: me parece bueno que tenga una actitud firme, pero tampoco es bueno que se exceda, mi amigo, le señala este noble abogado. Y le sigue diciendo: hay que saber manejarse en este medio. Uno no puede quedar mal con los colegas y los superiores, porque uno no sabe cuándo los va a necesitar. Por eso te pido que ese caso debe archivarse. En ese vídeo, Alfredo Rivas Plata, el juez supremo, presiona, estruja y coacciona al Nobel juez para el archivo de este caso llamado Leo, interpolando de esta manera la independencia de este juez César Montalvo. Y le sigue diciendo a Alfredo Rivas Plata, dirigiéndose a este Nobel abogado: los magistrados estamos solos, por eso debemos de apoyarnos entre nosotros, especialmente cuando hay algunos casos complicados que resolver. Puedes portarte muy bien, pero la justicia no necesariamente es cumplir la ley y la Constitución al pie de la letra. Lo que te han enseñado en la universidad, lo que te dicen los libros, no siempre se aplica. La justicia tiene sus variantes, que las conocerás con el correr de los años. Así que nuevamente te pido que archives ese caso. Leo concluye. Cuando al no ver respuesta por parte del juez César Montalvo, el juez supremo Alfredo Rivas Plata envía una tercera persona con una constitución política, correcto, para entregársela justamente a este Nobel juez. Lo curioso, y para causar más persuasión, dentro de la Constitución estaba pues una de las páginas habían dólares americanos. Y justamente le entregan esa Constitución con el dinero para que archive justamente el caso Leo. De esta manera, el juez, sí, todavía hay nomás la diapositiva, yo lo voy a señalar para que sigamos avanzando. De esta manera, este juez, César Montalvo, tiene dos dilemas, por eso que se llaman los dilemas éticos, ¿no?, de un magistrado. Tiene dos vértices, dos direcciones: de aceptar el dinero producto de la corrupción y archiva este caso Leo, evidentemente va a tener ascensos, va a tener condecoraciones, correcto, va a ser amigos de los jueces supremos, y de esa manera pues puede que le den más casos para que archiven y pueden que le den más dinero, de ese lado. Pero de no archivar ese caso Leo y se direcciona frente al material probatorio, a las pruebas que han sido actuadas en ese juicio, cosa que era para condenar a esa persona y no para archivar, evidentemente el juez, ¿no?, hará todo lo imposible para votarlo del Poder Judicial, ¿no?, del Consejo de la Judicatura, como llaman en Colombia. Seguramente ya no tendrá amigos jueces supremos, lo votarán del Poder Judicial, pero lo que va a ganar este señor será los principios éticos de un verdadero juez
que ha actuado conforme al material probatorio frente a la prueba que ha sido actuado en un juicio oral. Entonces, de esta manera vamos a empezar a hablar acerca de ese tema tan importante que es la teoría de la prueba. Primera diapositiva. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien. Pues bueno, desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en todo Latinoamérica, ha habido muchos problemas con respecto a este tema de la prueba. Sin embargo, ustedes recordarán de la década de los 90, 2000, muchos países han iniciado justamente esta ola reformista de cambiar sus sistemas de corte inquisitivo a uno de corte acusatorio, ¿correcto? Es decir, ya en toda Latinoamérica casi todos los países tienen el sistema acusatorio taxativado en sus países. Por ejemplo, Perú lo tiene con el decreto ley 957 a partir del año 2004, pero que entra en vigencia en el año 2006, progresivamente. Recientemente, hace poco, ingresó en Lima capital ya el Código Procesal Penal, de tal manera que en todo Perú tenemos ya el sistema acusatorio. Colombia lo tiene en su procedimiento, en su Código de Procedimiento Penal colombiano por la ley 906, correcto. Pero hay un dato esencial que quiero compartirlos, que en Argentina existe tres tipos de procesamiento, correcto. Por un lado tenemos el sistema inquisitivo todavía en algunos lugares de Argentina, tenemos el sistema acusatorio y también tenemos juicio por jurados. Si uno se va, por ejemplo, a Buenos Aires, hay un lugar que se llama La Plata, no Mar del Plata. En La Plata se tiene un juicio por jurados, ¿no? Un sistema distinto que nace, digamos, de la Administración de Justicia del Pueblo. El juez solamente hay una especie de director de debates, ¿correcto? Pero al final el que otorga esa llamada, digamos, sentencia, o mejor dicho, en palabras como diría el profesor Héctor Ganío Fernández, máximo representante en temas de juicio por jurados en Argentina, el veredicto justamente es el pueblo. Si nosotros nos vamos un poquito más a San Luis, correcto, San Luis, yo dicté unas clases hace unos meses en San Luis, en la Argentina, aún tiene un sistema inquisitivo, ojo, y ya al año ingresa un sistema acusatorio. Pero si uno se va a otro lugar de la Argentina, por ejemplo, puede ser Chubut, entre otros, ya tenemos el sistema acusatorio. De tal manera que en Argentina podemos nosotros señalar correctamente que tiene tres tipos de procesamiento, tres formas aún de procesamiento con respecto a la prueba. Lo que sí nos corresponde señalar es que en toda la Argentina, mejor dicho, en toda Latinoamérica, ya tenemos mucho del sistema acusatorio. Por tanto, en esta conferencia vamos a hablar acerca de varias circunstancias para entender qué verdaderamente es la prueba y con ello qué es la prueba judicial y qué problemas tenemos con respecto a la prueba. Así es que lo primero que debemos de saber es qué es la prueba y con ello también qué es la prueba judicial. Así de pronto, que este tema es muy familiar y que es muy conocido por los abogados, fácil de entender por cada uno de nosotros, pero qué difícil de poder aplicar en el ejercicio profesional. Se dice que la noción justamente de la prueba trasciende del campo del derecho, pues casi todos los autores en materia de derecho probatorio nos dicen que la prueba no es una institución exclusiva de los abogados o los operadores del derecho. Nos dicen que la prueba es una institución que suele aplicarse en los diferentes campos, en las diferentes profesiones. No solamente la aplican los profesionales de las distintas ramas del derecho, sino también el común de la gente, el poblador común y corriente, el poblador usual suele aplicar la prueba. Nos dicen, por ejemplo, estudiosos de la talla de Hernando David Echandía, Eduardo J. Couture y Santiago Sempis Melendo, señalan que ellos creen y piensan que la prueba no debe ser patrimonio exclusivo de los abogados, porque la prueba es utilizada por el artista, el médico, el historiador, el sociólogo, el cronista, el ingeniero, entre otros.
Es imprescindible correctamente señalar que se aplica en cada una de las profesiones, pero como decía en líneas atrás, no solamente los profesionales de derecho en distintas ramas y especialidades son los que aplican precisamente la prueba, sino también el común de las personas. Por ejemplo, el padre de familia, el maestro, el amigo, el niño, el enamorado. Yo solía escuchar una conversación de dos parejitas, dos enamorados, como decimos en Perú, en la Universidad a las Peruanas, donde dicto cátedra. Y una enamorada a su enamorado le decía, Carlos, ¿me quieres? Y su enamorada, María, le decía, sí, sí, Carlos, te quiero. Y ya saben dónde termina la prueba, ¿correcto? Pues bien, entonces, como ustedes pueden ver, hasta en el común de las personas está justamente el tema de la prueba, ¿correcto? Por ello, la prueba no es de exclusivo tratamiento de los abogados, sino que la utilizamos todos. Por ello es que Carneluti, Francesco Carneluti, en su libro La prueba civil, en la página 4, decía lo siguiente: el concepto de la prueba se encuentra fuera del derecho y es un instrumento indispensable para cualquiera que ya no hace derecho, sino historia. En su turno, otro gigante del derecho procesal como es Furno, en su libro Teoría de la prueba legal, en su página 16, nos dice: la prueba es complejo fenómeno jurídico que trasciende el terreno procesal. Fenech, otro monstruo del derecho procesal, en su libro del derecho procesal, valga la redundancia, manifiesta que la prueba es universal, es extraprocesal, metajurídico, ya que la prueba, como se ha dicho acertadamente por cierto sector de la doctrina alemana, no solo es un concepto jurídico, sino que también trasciende del campo del derecho al de la ciencia y al de la vida. En consecuencia, queda claramente establecido que la prueba como noción trasciende el campo del derecho. Por ello, cuando se habla de prueba, no pretendemos que esta institución sea patrimonio exclusivo de los abogados, los estudiantes de derecho y en general de todos los que están en este mundo jurídico, sino que también esta institución es materia de utilización de otros campos y de otras especialidades. Hecho este breve extracto sobre la noción de la prueba, se preguntarán en este momento, ¿existen diferentes tipos de pruebas en materia civil, en materia administrativa, en materia laboral, en arbitraje, en penal? Pues al igual que el mismo David Echandía, en su libro Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, señala que casi todos los estudiosos del derecho procesal nos dicen que son unitaristas, que parten de la teoría unitaria de la prueba. Esto es, que no existe una prueba en materia civil, u otra en materia tributaria, u otra en materia administrativa, u otra en materia penal, y seguramente así distintos tipos de pruebas, pero esto no es así. La prueba es uno solo en el campo del derecho. Si nosotros hacemos una lectura, por ejemplo, del libro de Nociones Generales del Derecho Procesal Civil de Hernando David Echandía, vamos a entender allí, correcto, claramente, de que no existe pruebas en cada una de las ramas y especialidades de derecho, correcto, porque este maestro señala que para entender el concepto de la prueba tiene que ceñirse a ciertos principios rectores de la prueba. Por tanto, frente a esos principios rectores de la prueba, que son 27 principios rectores, que se aplican tanto en materia civil, penal, laboral, administrativo, tributaria, entre otros, correcto, se puede entender que la prueba es una sola. Y el mismo maestro Santiago Sentís Melendo, en su libro sobre la prueba, en su página 10, nos dice textualmente lo siguiente: la prueba es la misma de la justicia civil, la de la justicia penal, la del trabajo, la del tema administrativo y hasta en la misma actividad judicial que fuera de ella. Y agrega más el maestro, señala que es absolutamente unitarista con respecto a la unidad de la prueba. Queda claro entonces hasta este momento que no es que exista prueba en materia penal y otra en materia civil y otra en materia laboral. La prueba es una sola. Ahora se preguntarán cuál es la importancia de la prueba en el campo del derecho y cuál es su función en el proceso. Ello también me recuerda nuevamente aquellas conversaciones en la Universidad de las Peruanas del Perú, donde los estudiantes decían que poco o nada se da cátedra de este tema que es muy importante con respecto a la prueba. Por hoy,
justamente ya tenemos más avances científicos con respecto a la prueba, con la escuela del maestro Jordi Ferrer Beltrán en Girona, ¿no? Con Carmen Vázquez, y ya han llevado a un tema de, digamos, de la prueba, un nivel ya de ciencia más dogmático. Entonces, si nosotros analizamos la actividad probatoria en el campo del derecho civil o del derecho penal o en todos los procesos o procedimientos, vamos a encontrar que el 90% del proceso correcto no es sino el 90% de la prueba. Por ejemplo, en un proceso civil que tiene una estructura probatoria desde la postulación justamente de la demanda hasta la sentencia. ¿Y qué decir, por ejemplo, del proceso o el procedimiento penal? Desde los actos iniciales de investigación se habla de ¿qué? De elementos de prueba hasta justamente hasta el juicio oral, que se habla ya de medio de prueba. Y cuando se actúa la prueba se convierte en prueba, ¿no? Ahí hablamos justamente de las dimensiones de la prueba, correcto, o de la fenomenología de la prueba con respecto, porque hay que entender también los niveles de cómo uno debe entender con respecto a la prueba, si es fuente de prueba, elemento de prueba, medio de prueba o prueba propiamente dicha. Por tanto, se puede distinguir hasta este momento que en todo el procedimiento penal se habla de prueba desde los actos iniciales de investigación hasta la sentencia. Solo la denominación es cambiante, porque no podemos llamar prueba en los actos iniciales de investigación, correcto, o en la etapa intermedia. No hay niveles de, digamos, diferentes niveles de entendimiento con respecto al concepto de prueba. Por ello, el maestro David Echandía decía que lástima que en las universidades se dediquen tan poco tiempo para abordar este tema que resulta siendo de suma importancia, que es la prueba. Y ese mismo maestro en su libro Nociones Generales del Proceso Civil, en la página 23, señala que sin la prueba estamos expuestos a su irreparable violación por los demás y el Estado no podría ejercer su función jurisdiccional para amparar la armonía social y seguidamente restablecer el derecho conculcado. Pero más lapidario termina siendo Jeremías Bentham en su tratado de las pruebas judiciales, que en su página 10 manifiesta: el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas. Asimismo, Santiago Sentís Melendo, en su libro sobre el proceso civil, en la página 182, en el tomo 1, nos dice que la prueba constituye no solo el mayor interés de los abogados, sino también constituye el centro del proceso. Por su parte, Francesco Carneluti, en su libro La prueba civil, página 18, señala que el juez está en el medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas. Detrás de él, el enigma del pasado, y delante de él, el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es llamado la prueba. Del mismo modo que este es el problema del corazón de pensamiento. Asimismo, el gran maestro David Echandía señala: para todos los estudiosos del derecho y particularmente para el abogado o el juez, la prueba viene a ser complemento indispensable de todos los conocimientos, pues sin ella ni podrían ejercer su profesión, en este caso los abogados, ni administrar justicia a los jueces. En consecuencia, vemos que es muy importante la prueba de un determinado proceso. Pues bien, hecho este breve relato con respecto a estas pequeñas definiciones, correcto, sobre la noción, sistema unitario e importancia de la prueba, nos corresponde otorgar ahora una aproximación del concepto de prueba, y para llegar a la cumbre del mismo Peñol, así como el Peñol de Guatapé en la linda Medellín, Colombia, plantearemos una serie de preguntas a efecto de ensayar algunos conflictos que a menudo surgen en el proceso. Para entender la concepción y aproximación de la prueba y resolver las interrogantes establecidas, me voy a apoyar en dos grandes pensadores del derecho procesal. El primero, el gran maestro Eduardo J. Couture, y el segundo, el gran maestro Santiago Sentís Melendo. El maestro Eduardo J. Couture precisamente ha llegado a establecer 5 problemas fundamentales de la prueba y que es necesario desarrollarlos para entender la aproximación del concepto de la prueba. Y plantea en forma de interrogantes. En su primer aspecto, ¿qué es la prueba? En su segundo aspecto, ¿qué se prueba? En su tercer aspecto, ¿quién prueba? En su cuarto aspecto,
cómo se prueba y en su quinto aspecto, qué valor tiene la prueba. Hasta ahí ha desarrollado el gran maestro de oro J. Couture estos 5 problemas fundamentales en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pero también han sido ampliados por el gran maestro Santiago Sentís Melendo, que en su libro El Proceso Civil nos dice, no solamente para poder entender sobre el concepto de prueba es necesario desarrollar estos 5 problemas fundamentales, sino que además es necesario agregar 3 temas fundamentales más para poder entender en su real dimensión el concepto de prueba, y agrega 3 preguntas más. ¿Con qué se prueba? ¿Para quién se prueba? ¿Y con cuáles garantías procesales se prueba? Para poder entender el significado de la prueba desde el derecho procesal en general, tenemos que resolver esas interrogantes. Ahí en la diapositiva vamos a ver, en primer término de interrogante, ¿qué es la prueba? Y nos encontramos precisamente una primera versión antiquísima de la ley de partidas del rey sabio de Alfonso X, redactadas en el siglo XIII, y nos decía que efectivamente prueba es averiguamiento, que se hace en juicio en razón de una cosa dudosa. En consecuencia, hasta el siglo XIII, hasta por esos años se entendía que la prueba es precisamente averiguamiento. La prueba era averiguar, propio de un sistema inquisitivo, correcto. Pero después cambia de forma y a la postre este concepto fue madurando y cambia de sentido y la encontramos más tarde en la ley primera, en el título 14 de la partida tercera, en donde la prueba ya no es averiguamiento, sino es verificación. Entonces, se logra para pasar esa barrera de averiguamiento y entendemos ahora como verificación. Por ello, Santiago Sentís Melendo manifiesta, la función del juez no es averiguar, que es propio del sistema inquisitivo. Esa función le corresponde, en este caso, a las partes. En un proceso penal, la fiscalía, correcto. Al juez le corresponde aclarar y clarificar algunos aspectos de los ya discutidos, pero nunca en buscar esa verdad. Le corresponde justamente a la fiscalía o las partes traídas por ellos y llevadas ante el juez. Consiguientemente llegamos a una primera conclusión, que la prueba no es averiguamiento, sino es verificación. ¿Y cómo demostramos ello? Si nos dramatizamos, por ejemplo, y nos ponemos juiciosos en nuestros escritos y revisamos nuestros expedientes judiciales en materia penal, vemos que los fundamentos de hecho nadie lleva sus dudas a un juez, todos llevamos nuestras afirmaciones, correcto, lo que nosotros pensamos, que cómo creemos ha ocurrido un hecho, ya sean de forma positiva o de forma negativa, pero todas son afirmaciones. Cuando Fiscalía conoce una noticia criminal, correcto, para empezar su teoría del caso va a empezar de una afirmación, correcto, una tesis, y esa tesis va a ser llevada hasta un tribunal para que el juez otorgue, correcto, una síntesis de la antítesis que viene también de la defensa. Por tanto, lo que llevamos tanto en materia penal, civil, administrativa, son afirmaciones que todavía no han sido demostradas. Entonces, podemos entender el primer concepto que es la prueba en este caso, correcto, vendría a ser con respecto, ¿qué es la prueba? La prueba es verificación. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. En la siguiente interrogante que se hace este maestro señala ¿qué se prueba? Es el segundo tema y aquí hay una confusión porque hay quienes piensan lo que se prueban son los hechos, pues los hechos están allí y ocupan un lugar en el tiempo y espacio. No se prueban los hechos, lo que se prueba son las afirmaciones, solo que estas afirmaciones están referidas a hechos. Cuando decimos, por ejemplo, que contraje matrimonio con tal persona ante la municipalidad, digamos, de Antioquia o de Medellín o de Bello, un municipio de Bello, Antioquia. Correcto, esa es una afirmación. Y lo que vamos a probar, justamente, y lo que vamos a probar no son los hechos, sino las afirmaciones mismas. ¿Y cómo lo vamos a probar? Seguramente presentaremos la partida justamente de matrimonio. Por ello, Santiago Sentís Melendo dice, existe una confusión enorme
hay quienes creen y piensan que lo que se prueban son los hechos, y ello no es así. Lo que se prueba son afirmaciones, que no solo es averiguar, sino corroborar o verificar, no hasta este punto de verificar, ¿no es cierto? Como también señalan estos maestros, es que se logra entender que ¿qué se prueba? Se prueban las afirmaciones. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente interrogante que habla justamente este profesor, siguiente diapositiva, es la otra interrogante: ¿con qué se prueba? A ver si me ayuda la organización. La siguiente diapositiva. Muchas gracias. La otra interrogante que se hacen estos maestros es ¿con qué se prueba? Este tema resulta un poco complicado para los catedráticos, pero el ingenio de Francesco Carnelutti, que fue que por primera vez habló sobre la distinción de lo que se llama fuentes probatorias y medios probatorios, por lo que primigeniamente se señalaba que el testigo existe antes del proceso, en cambio al perito lo crea el proceso. Por tanto, el testimonio es un acto procesal y consiguientemente se hace un deslinde entre fuentes probatorias y medios probatorios. Santiago Sentís Melendo manifiesta que fuentes son los elementos probatorios que existen antes del proceso, mientras que medios probatorios son actuaciones judiciales con las cuales las fuentes se incorporan justamente al proceso. Ejemplo, el testigo es una fuente probatoria y su declaración que va a rendir una vez justamente ingresado en los actos iniciales de investigación, correcto, es un elemento de prueba. Cuando el fiscal ya realiza una acusación, y estos son debativos en una especie de control de acusación, y estos son admitidos por el juez de garantías o el juez de control, correcto, ya se convierte en medio de prueba, porque va a ir justamente a presentarlo a un juicio oral, y prueba se corresponderá señalar cuando la prueba se examine en un juicio oral, en la parte probatoria, cuando el testigo ya habló, cuando el perito ya habló, cuando la prueba material ya habló, se convierte en prueba. Y en ese momento el juez va a otorgar la sentencia en toda esa verificación de afirmaciones que va a realizar este llamado juez. Por tanto, ese deslinde es muy importante. Fuentes de prueba siempre antes del proceso y medios probatorios existe ya dentro del proceso, pero sobre todo de los niveles cualificados con respecto a las dimensiones de la teoría de prueba, ¿correcto? Entonces, ¿con qué se prueba? Con fuentes y medios probatorios, ¿correcto? Siguiente diapositiva. Otro problema también que este maestro ensaya es acerca de quién ha de probar. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. ¿Quién ha de probar? Aquí también existe otro problema y se dice, por ejemplo, que el juez debe de probar, pues esto es peligroso por cuanto en legislaciones como el Perú y otros países aún tenemos la prueba de oficio, que lo vamos a discutir posteriormente. Pero aquí debemos de definir conceptos. Carga de la prueba que corresponde a las partes, por ejemplo, en materia civil, como el Código General del Proceso que tenemos allá en Colombia, ¿correcto? Porque el que tiene la carga de la prueba en Código General del Proceso son las partes, ¿correcto? En un tema civil. Pero la carga de la prueba en materia penal, ¿quién lo tiene? Lo tiene la Fiscalía General de la Nación, ¿correcto? En el caso del Perú, la carga de la prueba también lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Solo que en el Perú, como dato también, queridos colegas, les digo que acá en el Perú el Ministerio Público es la Fiscalía, es llamado Ministerio Público. Pero en Colombia el Ministerio Público es una especie de procurador, ¿correcto? Y allá en Colombia está la Fiscalía General de la Nación, ¿correcto? Entonces, la carga de la prueba en materia penal siempre tendrá la Fiscalía, ¿correcto? El juez le corresponde lo más bonito, lo más lindo, le corresponde administrar justicia con imparcialidad, imparcialidad e independencia. El juez no puede entrometerse en la labor propia de las partes, ¿correcto? Entonces, el que va justamente a probar
siempre va a ser aquella persona que tiene justamente la carga de la prueba, y la carga de la prueba no lo tiene justamente el juez. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Para quién se prueba? Este extremo también, que nace del interrogante, se desprende que en todo proceso siempre se dice que la prueba es para el juez. Por ello, la gran equivocación de un sector de procesalistas. En un proceso no se prueba para un juez, correcto, sino que se prueba para el proceso, porque el proceso es de las partes, para esclarecer las afirmaciones vertidas en la demanda o en su acusación de la fiscalía o la absolución de la acusación de la defensa, y que a la postre, cuando llegue a un juicio, justamente responde el juez con esa llamada sentencia. Entonces, siempre se debe señalar que para que nosotros vamos a probar es para el proceso, correcto, no para el juez. Lo que sí señala las técnicas de litigación oral es medios, ¿no? Las técnicas, mecanismos, ¿para qué? Para poder persuadir a este juez y se incline un poco más a la teoría del caso del abogado o de la fiscalía, pero al final se prueba para el proceso. Por eso que también nosotros nunca vamos a llegar al concepto de la verdad real de un determinado proceso. Siempre vamos a llegar a la verdad procesal. La verdad procesal es única, porque como decía en su libro El veredicto Michael Connelly en la presentación, todo el mundo miente, señala. El fiscal miente, los defensores mienten, los testigos mienten, los peritos mienten. Lo que único que le corresponde a un determinado juez es aplicar esa daga de la justicia acorde al material confirmatorio, a la prueba que se ha actuado en un juicio. Por eso es lo lindo del derecho, ¿no? En el derecho se puede hacer muchas cosas, pero siempre actuando con correspondencia a la Constitución, a los derechos humanos y al principio de eticidad que tenemos justamente en los colegios de abogados y en los colegios profesionales y en los consejos judicatura, donde uno está inscrito para ejercer esa noble labor. Por tanto, este siguiente problema, ¿para quién se prueba? Para el proceso. Siguiente diapositiva, por favor. La otra interrogante que también habla este gran maestro es ¿con cuáles garantías procesales o principios, correcto, se prueba? No, antes de ello, por favor, la anterior diapositiva. Entre las garantías procesales, justamente es... A ver, sí, por favor, ahí nomás. Entre las garantías procesales, se tiene que la prueba, mediante el principio justamente acusatorio, correcto, en materia penal, y en materia civil de un sistema dispositivo, termina siendo importante, lo cual implica que las partes son los únicos titulares de la carga de la prueba. En materia civil, las partes que afirman hechos. En materia penal, siempre corre con la carga de la prueba de la fiscalía. El imputado, si quiere, no demuestra nada, correcto, porque versa en él el principio de inocencia. El titular de la acción penal tiene que romper ese principio constitucional de inocencia, lo cual en estos tiempos también hay un tema muy debatible con respecto a la inversión de la carga de la prueba o las cargas dinámicas probatorias en materia de lavado de activos o pérdida de dominio, correcto, porque en esas circunstancias, muy puntualmente, se señala que en un delito de lavado de activos prueba el que tiene mejores condiciones de probar, ¿no? Por eso siempre implica que la parte imputada va a tener que demostrar que los supuestos activos que más o menos la Fiscalía señala que pertenecen a origen ilícito, tiene que acreditar pues que es lícito. Por tanto, ahí surge la inversión de la carga de la prueba. Pero con las garantías procesales que se tiene la prueba, podemos señalar, correcto, que las garantías están taxativadas, están señaladas dentro de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales, el cual Colombia y Perú están adscritos, porque todos tenemos en la Constitución principios y garantías constitucionales que protegen justamente a esto del derecho de probar. Por tanto, en la siguiente interrogante, ¿con qué garantías procesales vamos a probar? Las mismas que están adscritas dentro de la Constitución Política del Perú y también en los tratados internacionales.
Con todo lo vertido hasta este momento y por lo ya señalado por los grandes maestros del derecho procesal, podemos ya ensayar justamente el concepto de prueba. Y la prueba vendría a ser lo siguiente. La prueba es la verificación de afirmaciones utilizando fuentes que se llevan al proceso por determinados medios, aquellas aportadas por los litigantes y dispuestos por el juez, con las garantías jurídicas establecidas justamente en la Constitución, ajustándose a un procedimiento legal, adquiridas para el proceso y valoradas de acuerdo de forma de sana crítica para llegar al juez a una convicción libre. Repito, ensayemos el concepto de prueba. La prueba es la verificación de afirmaciones, utilizando fuentes que se llevan al proceso por determinados medios, aquellas aportadas por los litigantes y dispuestas por el juez, con las garantías jurídicas establecidas en la Constitución, ajustándose a un procedimiento legal y adquiridas para el proceso y valoradas de acuerdo de normas de sana crítica para llegar el juez a una convicción libre. Este es un concepto que pues uno lo aprende como el Padre Nuestro, porque la prueba, como se ha podido ver, está en todo el procedimiento penal. Sin embargo, yo he agregado dos cositas más, muy aparte de estos grandes maestros, grandes pensadores como Eduardo J. Couture y Santiago Sentís Melendo. Y para ello me he apoyado en mi gran maestro en Argentina, el profesor doctor Adolfo Alvarado Belloso, que en sus grandes trabajos sobre el garantismo procesal ha podido señalar también que con respecto a la prueba, correcto, que se actúa y se debate en un juicio oral, el juez siempre tiene que aplicar tres elementos propios de una garantía constitucional, que es la imparcialidad. Hablo acerca de la imparcialidad propiamente dicha, la imparcialidad y la independencia. Y con ello, creo que el concepto se completa o se perfecciona de una mejor forma. Por tanto, si unimos a todos estos maestros, a Adolfo Alvarado Belloso, el concepto de prueba sería de la siguiente forma. La prueba es la verificación de afirmaciones utilizando fuentes que se llevan al proceso por determinados medios, aquellas aportadas por los litigantes y dispuestas por el juez, con las garantías jurídicas establecidas en la Constitución, ajustándose a un procedimiento legal, adquiridas por el proceso y valoradas de acuerdo de normas de sana crítica para llegar el juez a una convicción libre, instando la imparcialidad, imparcialidad e independencia. Correcto. Hecho este relato, entonces ya tenemos una aproximación a este concepto de prueba. Entonces, si ya sabemos qué es prueba, nos preguntaremos, ¿qué es la prueba judicial? La prueba judicial constituye el conjunto de reglas que regulan la admisión, la producción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llegar al juez a la convicción sobre hechos que le interesan al proceso. Correcto, eso lo habla el profesor David Echandía en su libro Nociones Generales del Proceso Civil. Correcto. Entonces, consiste en una actividad de las partes dirigida al proceso para lograr en el juez la convicción de la existencia de los hechos por ellas afirmadas. Por tanto, es un procedimiento mediante el cual se demuestra o se halla una verdad afirmada justamente en palabras también del profesor Francesco Carneluti en su libro La prueba civil en la página 30. Muy bien, ya tenemos en todo ese conjunto, esa aproximación al concepto de prueba y también al concepto de la prueba judicial. Siguiente diapositiva. Entonces, dicho esto, vamos a ver algunos temas, digamos, unos temas que suenan ser de interés en la praxis, en la vida cotidiana, suenan ser conflictivos con respecto a la prueba. Y desde la práctica y realizando un poco de labor investigativa de carácter eminentemente dogmático, sociólogo y descriptivo de los problemas filosóficos que tiene la prueba en torno a su aplicación, y en nuestro sistema procesal actual, correcto, hay varios trabajos de renombrados procesalistas y dan un enfoque distinto a los temas que existen justamente en el nivel probatorio. Muchos ahora discuten con respecto a la dogmática de la teoría de la prueba, ¿no? O le interesan también hablar de los criterios muy controversiales con respecto a la prueba pericial, que habla tanto Carmen Vázquez. Otros nos corresponde también poder dialogar o debatir con respecto a la prueba de oficio, ¿no?
con respecto a las teorías del garantismo o activismo judicial. Otros hablarán también acerca de la investigación suplementaria, ¿no? Y ya les voy comentando un poquito de todo esto para que nosotros podamos abarcarnos a esos temas procesales conflictivos. Algo que rescato mucho de Colombia, del Código de Procedimiento Penal colombiano, es que ustedes en materia penal, o por lo menos hasta ese tiempo, hasta donde estuve estudiando en la Universidad de Medellín, mi gran alma mater, ¿no? Que hice una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Medellín, justamente debatíamos acerca de la prueba de oficio. Y varios profesores nos señalaron que la prueba de oficio en el Código de Procedimiento Penal colombiano, correcto, se declaró exegible, ¿no? O sea, la Corte Constitucional en Colombia ha declarado exegible la prueba de oficio, ¿no? Sin embargo, países como todavía lo tenemos en el Código, digamos, procesal peruano, correcto, en el Código Procesal peruano, aún tenemos la regulación de la prueba de oficio, llamada en otros países como prueba complementaria, pruebas para mejor proveer o pruebas para mejor resolver. Y es así que en el artículo 155, inciso 3, y el artículo 385, inciso 2 del Código Procesal Penal, se puede aún disponer o aplicar de oficio o a pedido de parte justamente la prueba de oficio. Y esto es sin lugar a duda un tema aún debatible, porque esa prueba de oficio aún lo tienen varios países de la comunidad andina, Bolivia, Paraguay, Perú y entre otros países, ¿correcto? ¿Cuál es el problema central? Esto que se discute mucho en las escuelas en Argentina, escuelas garantistas. Por un lado, y lo bonito de todo esto es que en la misma Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario, en la misma facultad existen dos pensadores grandes de derecho procesal, el maestro Adolfo Alvarado Belloso y el maestro Jorge Peirano. Dos posiciones distintas, dos posiciones antagónicas del derecho procesal. Por un lado, el maestro Alvarado Belloso, máximo representante del garantismo procesal en Latinoamérica, y Jorge Peirano, máximo representante del activismo judicial. La diferencia de uno a otro es lo siguiente: para el garantismo procesal, según el maestro Adolfo Alvarado Belloso, es respetar la Constitución y los tratados internacionales al pie de la letra, ¿correcto? Y para justamente Jorge Peirano, frente al activismo judicial, busca que los jueces sean unos jueces que tengan mayores facultades de intervención dentro del procedimiento, jueces Hércules, como diría Ronald Dworkin en su libro de los derechos en serio, jueces que se entrometan justamente en las labores propias de investigación de la Fiscalía. Por tanto, desde ahí podemos partir que la prueba de oficio no es sino un rezago inquisitorio y que forma parte del activismo judicial, porque lo que busca la prueba de oficio es que el juez, justamente frente a la duda, correcto, aplique o corresponde a realizar ciertas diligencias para buscar esa tan ansiada para los inquisitivos verdad procesal, como diría justamente Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Hacer todo lo posible para condenar a alguien, correcto. Pero muchos dicen, como Fermín Canteros, un gran amigo paraguayo, en su libro justamente Los esquemas garantistas y activistas del derecho procesal, él señala que, claro, en la prueba de oficio, si un juez justamente tiene duda, tiene que absolver, porque frente a la Constitución y los tratados internacionales, a la duda, lo correcto es absolver. Pero si es que aplica una prueba de oficio, sabe a quién va a favorecer o qué va a hacer con esa prueba. Él sabe. Entonces quiere condenar, por eso quiere realizar una labor investigativa ya a nivel de juicio oral. Por tanto, al hacer esto, este juez puntualmente vulneró ¿qué cosa? Su imparcialidad judicial, propiamente dicha. ¿Por qué? Porque ya tiene interés en el pleito. Rompe justamente esa imparcialidad judicial plasmada en la Constitución y los tratados internacionales. Esa es una garantía constitucional. Se entrometió en la labor propia de la Fiscalía. Lo correcto es ahí administrar justicia conforme a lo que se ha demostrado justamente ¿en dónde? En el juicio oral. Por eso que nosotros consideramos que en estos países de la comunidad andina, donde aún existe la prueba de oficio, esa palabrita prueba de oficio debe cambiarse, debe de modificarse, ¿correcto? Debería llamarse, creo yo, prueba complementaria, pero nunca puede ser aplicada como prueba de oficio, sino es una prueba complementaria que solo puede ser utilizado como prueba de parte, o sea, fiscalía y defensa, ¿correcto? Nunca de un juez. Si esto es así,
hasta ahí el juez todavía sigue manteniendo su imparcialidad judicial, porque si hablamos de la prueba complementaria, que Perú ya ha tenido muchos trabajos con respecto a esto, y lo están denominando muchos juristas de esta manera, en definitiva, no va a haber problema con el llamamiento con respecto a la prueba de oficio, si no se va a llamar prueba complementaria. Siempre a pedido de parte. ¿Quiénes? Los que luchan en igualdad de condiciones. La Fiscalía, por un lado, la defensa, por otro lado. Porque en el sistema trilógico de Alvarado Belloso, del garantismo procesal, estos dos señores, en la Fiscalía y la defensa, dos antagonistas en igualdad de condiciones, que son distintos, desiguales en la sociedad normal, natural, el rico, el pobre, pobre, pero que en el proceso judicial, en el procedimiento penal, correcto, se iguala. Ambos tienen garantías constitucionales, ambos tienen deberes y derechos frente al procedimiento penal. Por tanto, ambos van a tener frente al procedimiento las mismas garantías que obran en la Constitución y en los tratados internacionales. Ergo, el juez tendrá que plasmar su sentencia instando esa imparcialidad e independencia. Por tanto, si hablamos del concepto de los tres elementos que habla Adolfo Alvarado Belloso, la imparcialidad propiamente dicha es que el juez nunca tenga interés en el pleito de la Fiscalía y de la Defensa. Le tiene que ser indiferente el resultado del procedimiento. Debe de dar su sentencia con lo que se ha demostrado y probado en el juicio oral. ¿Qué es la imparcialidad? La imparcialidad es no ser parte en el procedimiento penal, porque a la Fiscalía le toca siempre el número 1, a la defensa le tocará siempre el número 2, y el número 3 siempre le corresponderá ¿a quién? Al juez. El juez es el número 3. Por tanto, el juez nunca puede convertirse en parte. Si aplica una prueba de oficio, se convirtió en parte porque está haciendo labores investigativas ¿de quién? De la Fiscalía, correcto. Y la independencia es que este juez, con el mismo caso que les hablé desde un inicio, que de este juez, no del juez, evidentemente le estaban diciendo que ha sido un caso Leo, había influencias de un juez supremo. Por tanto, un juez al momento de resolver tiene que ser independiente en sus decisiones, independiente de la prensa amarillista, no dejarse llevar por la prensa porque es un caso sonado, porque es un caso del presidente de la nación, porque es un delincuente conocido, porque son congresistas, ministros, etcétera, porque el caso le dieron mayor enfoque la prensa. No, el juez tiene que ser independiente en sus cosas que tiene que resolver sin interferencia de terceros ni de nadie. A eso se llama justamente imparcialidad e independencia. Por tanto, hasta este punto señalamos y concluimos que la prueba de oficio no puede llamarse prueba de oficio. Prueba complementaria sí, siempre ha pedido parte, nunca ha pedido de un juez. Por tanto, ese es el primer tema fundamental, el problema controversial que aún todavía tenemos en varios países de Latinoamérica. Pero qué alegría me da que en Colombia, en su Código de Procedimiento Penal colombiano, justamente ha sido cambiado este tema y han declarado exequible la prueba de oficio, ¿no? Creo que todavía sigue manteniendo la prueba de oficio en materia civil, ¿no? En el Código General del Proceso, ¿no? Ahí también hay ciertas discusiones en las escuelas que tienen allá, y a mí me gustan mucho los congresos que hacen justamente el Instituto Colombiano de Derecho Procesal con el maestro Jairo Parra Quijano, y entre otros, siempre discuten estos temas de interés con respecto a la problemática de la prueba justamente de oficio y entre todas sus circunstancias. Hay otro tema que también les voy a comentar rápidamente para ir terminando ya, porque hay dos doctores también que están ahí en la conferencia. Aquí, por ejemplo, en Perú tenemos una institución llamada investigación suplementaria. Correcto. ¿Qué implica esta investigación suplementaria? En el Código Procesal Penal se supone, en la investigación, ¿no? En todos los países que tienen sistema acusatorio, amo, dueño, señor, hombre orquesta de la investigación, es la Fiscalía, correcto. Y la Fiscalía hace sus labores de investigación a través de actos de investigación con ayuda ¿de qué? De instituciones del Estado, como la Policía Nacional del Perú, en el caso del Perú, el CTI, en el caso de Colombia, o cualquier policía de otros países, correcto. Esos son coadyuvan a las labores investigativas. Por tanto, ellos tienen una fase de investigación, correcto, o etapa de averiguamiento, ¿no? Entonces, cuando el fiscal ya termina su investigación, evidentemente va a llevar una acusación frente a un juez de garantías para decirle oficialmente, mira, esto es lo que he investigado y aquí estoy acusando por esto y requiero la autorización o permiso para ir ya a un nivel un poco más intenso, al juicio oral. En el Perú tenemos una etapa que es la etapa intermedia, donde se controla justamente esa acusación. Ustedes tienen la audiencia de imputación, ¿correcto? Entonces,
Si el fiscal, después de haber investigado en los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal colombiano, hagamos el ejemplo, lleva justamente esa acusación al juez de la etapa intermedia, al juez de garantías, ¿y qué pasa si ese juez de garantías no está de acuerdo con su acusación? Y le dice, un momentito, yo no estoy de acuerdo con tu acusación, así que no estoy de acuerdo con tu, mejor dicho, si el fiscal en esa investigación no lleva un sobreseimiento, lleva un pedido de un archivo, no lleva una acusación, ¿correcto? Vamos a etapa intermedia y el juez le dice, un momentito, señor fiscal, no estoy de acuerdo con tu acusación, te pido que hagas ciertas labores de investigación. En el caso peruano, primero lo eleva a su fiscal superior, baja la decisión con la decisión del fiscal superior, y el juez, si no está de acuerdo, ¿qué hace? Le dice al fiscal, hazme estas diligencias más para poder ver qué hacemos, si acusamos o realmente sobreseemos. Ese accionar en el Código Procesal Penal peruano está mal, es una praxis mala, corresponde a un sistema inquisitivo, un sistema distinto al sistema acusatorio. Porque, ojo aquí, el juez no puede meterse en la investigación que ha realizado la fiscalía. Si el fiscal ha realizado esa labor y ha llegado a pedir sobreseimiento o archivo, en palabras comunes, ¿correcto? Lo que tiene que debatirse es el control, nada más los requisitos de archivo. Y si están de acuerdo las partes, evidentemente el juez de garantías lo sobreseerá, lo archivará, pero ese articulito daña el esquema adversarial, ¿correcto? A mí me gustaría también a través de los participantes se me puedan comentar un poquito más cómo es esa figura, si hay esa figura de la investigación suplementaria que el juez de garantías puede decirle al fiscal que hizo la investigación si puede realizar ciertas labores de investigación más. Ese es otro problema que aún es debate acá en el tema peruano, ¿no? El otro problema también creo que hay en varios países sobre la calificación que hace el juez. Por ejemplo, si yo llevo mi acusación ante el juzgado y el juez no está de acuerdo, el juez puede variar mi calificación jurídica. En el Estado peruano sí es posible. Puede variar esa calificación jurídica, lo cual también considero yo que está mal. Mal, porque el fiscal es el que tiene que justamente llevar esa calificación jurídica. Por eso la fiscalía tiene un poder grande, estatal, de poder hacer mucha investigación con mucha ayuda, y no es posible que un juez corrija. Claro, como los abogados defensores, siempre digo, estamos casi solos en la lucha frente a un grande que es la fiscalía, que tiene todo ese aparato de hacer, deshacer, y nosotros los abogados, ¿qué? Frente a esa actuación, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos nosotros en nuestra pequeña oficina, ¿no es cierto? Entonces consideramos que eso está mal. El proceso es simple, como diría el profesor Adolfo Alvarado Belloso. El proceso acusatorio, al esquema que queremos llegar, a la idea, al diseño de proceso que habla incluso Francesco Carneluti en tiempos inmemoriales, a ese esquema que habla justamente el maestro Adolfo Alvarado Belloso. ¿Qué es? Es fácil y sencillo un procedimiento penal de corte acusatorio. ¿Qué es el sistema acusatorio? Entonces, el sistema acusatorio es una trilogía, ¿correcto? ¿Una trilogía de qué? De tres personas que están dentro de un procedimiento penal. ¿Cuáles son estos? Por un lado está la fiscalía, ¿correcto? Por el otro lado está la defensa. Finalmente, como arriba, siempre está el juez, ¿correcto? Estos dos señores de abajo siempre van a luchar en igualdad de condiciones, en igualdad de armas. Por eso decía, si ellos están extra proceso, tendrán desigualdades frente a la persona que defiende el abogado, el agraviado será millonario, el imputado será pobre. Esa es una igualdad natural, correcto. Sin embargo, el procedimiento penal los iguala. Ambos tendrán, ¿qué cosa? Tendrán garantías constitucionales, tendrán derecho de defensa, pluralidad de instancia, todas las garantías que están consagradas. Y el juez es el número 3, y este juez no puede entrometerse en lo ya referido. ¿Para qué? Para garantizar un proceso correctamente justo, arraigado al derecho constitucionalizado penal, ¿correcto? Porque si lo aplica, vulneró los roles, si se aplicó, se metió en esa labor de las partes, vulneró la división de roles, conculca la imparcialidad, vulnera el sistema acusatorio, el juez se convierte en parte, entre otras. Por tanto, el juez no puede entrometerse justamente en esas
labores que desarrollan las partes. Por tanto, hasta este tiempo que tiene que señalarse justamente que los jueces, correcto, que no interrogan, bueno, hay un tema también, un debate con respecto a que los jueces puedan interrogar en un juicio oral. Claro, en todos los países señalan. Lo que me gusta de Colombia es que ponen ciertas cosas más claras que Perú. Por ejemplo, ¿el juez de conocimiento puede interrogar a las partes? Sí, correcto, sí lo puede hacer, pero siempre y cuando hagan preguntas de aclaración, correcto. Pero ustedes interpretan algo más bonito, dicen más cosas, tiene más sentido en lo que ustedes a través de la jurisprudencia colombiana, de la Corte Constitucional, han dado un enfoque acerca de qué se entiende por preguntas aclaratorias. Acá el juez peruano, juez de conocimiento, aún interroga a diestra y siniestra a los testigos. Preguntas repetitivas, preguntas capciosas, preguntas sugestivas. Entonces muchas veces pues eso está mal. Por tanto, también ahí hay una especie de cierto descabajamiento también del sistema acusatorio. Pero lo que me gusta de la legislación colombiana es que han puesto un poquito más de orden a ciertas cosas que deben de entenderse. Por tanto, un juez que no aplica prueba de oficio es un juez garantista. Un juez que no se entromete en la labor de las partes es un juez garantista. Por tanto, jueces que no aplican investigación suplementaria, jueces garantistas. Jueces que no interrogan de manera inquisitiva son jueces garantistas, saben qué preguntas de aclaración hacer. Por tanto, tenemos que mantener ese esquema justamente que grandes maestros desde décadas nos han enseñado, los grandes procesalistas, que hartamente hemos hablado de muchos en esta pequeña conferencia. Entonces, habiendo hecho este breve retrato sobre la realidad que atraviesa nuestro sistema jurídico aún con respecto al sistema acusatorio, creemos y nos vemos en la obligación de levantar los cimientos construidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales en pos de mejorar, correcto, ante todo, la manera de aplicar la justicia en nuestro país. Y qué mejor que imaginar a un juez con valores éticos y morales frente al proceso, así como imaginar un juez con dignidad y respeto a la imparcialidad e independencia. El ser de un juez lo estamos viviendo ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. El ser, doctores, justamente lo estamos viviendo ahora en toda Latinoamérica con los problemas pues, que hemos desarrollado partiendo de la prueba. Justamente, necesitamos un deber ser del juez, plasmado con el respeto estricto de la Constitución, de la defensa, de las garantías procesales y tratados internacionales. Seres excepcionales como Jesús, Gandhi, Teresa de Calcuta y Dalai Lama solo necesitaron una manta para cubrir su cuerpo. Y hasta en la actualidad recordamos su filosofía de amor a la humanidad. Asimismo, Mozart, Beethoven, Van Gogh no necesitaron de riquezas para producir la belleza de su arte. Y mejor aún, personajes como César Montalvo, juez que hablé al inicio de esta conferencia, al quien presenté como un juez joven que ocupó un cargo que le ofreció su profesor, que era juez supremo, para que sea un juez y para que le ponga un dilema, correcto. Demuestran estos tipos de personajes que la vida es solo se vive una vez. Y esa oportunidad la tenemos que aprovechar, instando los valores éticos y morales dignos de una verdadera sociedad a la cual pertenece ese personaje y esa institución del que tanto hemos hablado. Siguiente diapositiva, por favor. Llamado justamente el juez y su deber ser con la teoría de la prueba. Mañana puede ser muy tarde para hacer lo que puede ser hoy, decía justamente un cantante, el cual tengo mucha admiración, correcto, de Tercer Cielo. Lo correcto de hoy es administrar justicia con imparcialidad e independencia y sobre todo con un respeto grande a la teoría de la prueba. La prueba se construye solamente con todo el valor que se da en la actividad probatoria y en función a ello el juez tiene que otorgar la llamada sentencia.
de tal manera que concluimos hasta este punto que la prueba es universal y es patrimonio para todos. La imparcialidad, imparcialidad e independencia son elementos rectores de todo proceso que se aplica dentro de las garantías constitucionales como la prueba. Correcto. La prueba de oficio tiene que ser cambiada, mejorada. Correcto. El activismo judicial busca tener jueces más metidos dentro del procedimiento. El garantismo procesal busca tener jueces más garantistas para que la prueba tenga esa función noble de probar y demostrar una circunstancia de hecho en un juicio. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Muchas gracias, doctores. Estoy presto a cualquier... muchas gracias. Queremos, de parte del Tribunal Superior de Medellín, de la Universidad de Medellín, agradecer enormemente la presencia del doctor Néstor Henry Gutiérrez Miranda, que hizo todo el esfuerzo para poder acompañarnos de manera virtual debido a que tuvo inconvenientes en el itinerario de vuelo y no alcanzó a llegar acá a la ciudad de Medellín, y él de manera recursiva ubicó todo el lugar y todo el espacio en el puente aéreo El Dorado para poder traernos esta ponencia. Agradecemos enormemente su compromiso, doctor, con las jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal Penal.